y vamos a tener una exhortación de unos 30 minutos por ahí, basándonos en los versos del 32 al 37, que habla de la hora y el día en que Cristo ha de venir. Amén. Se puede quedar sentado, yo le voy a dar lectura. Voy a leer del 24 al 37, Marcos capítulo 13, pero el estudio como tal vamos a estar del verso 32 al 37. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y los que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Quiero darle lectura en la versión Biblia Las Américas, del versículo 32 en adelante. Dice: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y a los que a vosotros, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Mis amados hermanos, en esa cita bíblica y otra cita bíblica, otras porciones bíblicas, como Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, habla de un día en que Dios ha establecido, en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por Dios para que juzgue. Y ese día, hermanos, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 13, Jesús está hablando a una multitud junto con sus discípulos, y en ese capítulo 13 completo habla de algunos acontecimientos futuros que han de suceder. Algunos ya sucedieron, como lo vamos a ver más adelante a medida que desarrollemos esta exhortación.
Pero en ese capítulo 13 completo, Jesús se enfoca en los acontecimientos futuros, como aquel día donde tendremos que compadecer delante de Dios. Habla de la destrucción del templo en los primeros 2 versículos de ese capítulo 13, y habla también de ese juicio que ha de venir sobre la raza humana. En aquel día, amados hermanos, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que dice la palabra en esos versos que leímos, que todas las personas que han vivido sobre la faz de la tierra, sobre este cuerpo, van a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Y para qué van a ser juzgados? Van a ser juzgados para dar cuenta de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en este cuerpo. Dice la palabra de Dios que vamos a compadecer en aquel día delante de Él y vamos a rendir cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y eso significa entonces que desde que nosotros nacemos hay un libro abierto. Y en ese libro abierto se está tomando nota de todo lo que nosotros hacemos. Como dice esa palabra, sea bueno o sea malo. Y cada pensamiento que tenemos, sea bueno o sea malo, está escrito en ese libro. Y cada secreto que tenemos bien guardado está escrito en ese libro. Quizás no lo sabe mi mamá, no lo sabe mi papá, no lo saben mis hermanos, no lo sabe mi esposa, no lo sabe mi esposo, no lo sabe la iglesia. Pero hay un libro abierto tomando nota. Y ese capítulo 13, Jesús hace, vamos a decir, una pausa, un puente, y dedica tiempo a enseñar a los que escuchaban, a sus seguidores y a sus discípulos, mientras lo preparaba para el tiempo que les esperaba. Jesús les enseñaba y dedicó un tiempo para hablar de estas cosas. Hoy vamos a estar entonces en esos versículos del 32 al 37, pero antes de volver a leer esos versículos y entrar en detalle con esos versículos, vamos a ver el capítulo completo. No lo vamos a desarrollar por cuestión de tiempo, pero sí vamos a ver cómo está dividido y estructurado ese capítulo 13 de Marcos. En los versículos 1 y 2, Jesús advierte a los discípulos sobre la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Algunos de los discípulos y parte de sus seguidores vieron cumplida esa profecía en el año 70, cuando los romanos destruyeron no solo el templo, sino toda la ciudad de Jerusalén. Luego, en los versículos del 3 al 23 de ese mismo capítulo 13, Jesús habla acerca de las señales que vendrán antes del fin. De hecho, esos mismos acontecimientos los registran otros 2 evangelios. Lo podemos encontrar en Mateo 24 y en Lucas capítulo 21. Avanzando en los versículos del 24 al 27, Jesús habla sobre su venida. Luego, en los versículos del 28 al 31, habla sobre la lección que nos da la higuera. Y en los últimos versos del 32 al 37, donde está plasmado el mensaje de esta mañana, dice el Señor que nadie conoce ni el día ni la hora en que nuestro Señor ha de regresar por sus escogidos, por aquellos que han sido salvos. Mire, Jesús va a regresar. ¿Cuántos lo creen? Jesús va a regresar. Y en ese regreso va a haber un sinnúmero de acontecimientos. Pero el énfasis de estos versículos no es que nosotros, como algunas sectas han hecho, comencemos a calcular, a hacer cálculos de cuándo será ese día. El énfasis de Jesús sobre esta enseñanza, amados hermanos y amigos,
no es hacer cálculos cuándo será la venida de Cristo. Ese no es el énfasis de estos versículos. ¿Cuál es el énfasis? Lo último que dice el versículo 37 al final. ¿Qué dice? Velad. No se preocupen cuándo será este día. Podría ser esta tarde, podría ser ahora mientras estamos reunidos, podría ser mañana, podría ser durante 20, 50, 1000 años. No importa, no hagan cálculos de eso, sino más bien, mientras ese acontecimiento llega, manténganse velando, mantengámonos con los ojos abiertos, mantengamos nuestra maleta ordenada, mantengamos nuestra vida ordenada, porque en cualquier momento el Hijo de Dios vendrá, Jesús vendrá a buscar a sus escogidos. Jesús les advirtió acerca del futuro para que aprendieran a vivir el presente, hermanos, no vivir como que no esperamos al Señor Jesucristo, no vivir como que no hay esperanza, no vivir como que solo tenemos esta vida física, este cuerpo, sino aprender a vivir tanto el presente como prepararnos para el futuro. Varias predicciones que Jesús hizo en este pasaje, como les decía, no se han cumplido, pero cuando los discípulos vieron que el templo fue destruido, que la ciudad de Jerusalén fue destruida, su fe fue afirmada. Y aquellos que dejaron de creer por ese suceso, entonces no eran parte de aquellos que habían sido escogidos para Dios. Leamos entonces el versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y quizás mientras leo ese versículo 32, los ojos de algunos se aclaran y vienen preguntas a su vida. Si Jesús es Dios, si el Espíritu Santo es Dios, entonces ¿cómo es posible que el Hijo no sabe cuándo ha de venir? ¿Y qué pasaría si no tuviéramos respuesta a esa pregunta? Pero lo cierto es, hermanos, que si Jesús, si el Hijo y el Padre son uno, ¿cómo no ha de saber el Hijo cuando ha de venir a buscar a su pueblo? Cuando Jesús dijo que ni siquiera Él conocía el tiempo del fin, Él lo que hacía era, amado, afirmar su humanidad. Por supuesto que Él sabe cuándo ha de venir por su pueblo, porque Él y el Padre son uno. No hay errores ninguno en la palabra de Dios. Ahora, recuerden que Jesús fue 100% humano y 100% divino. En su tiempo aquí, mientras estuvo en esta tierra, no hubo una división de sus atributos celestiales. Por ende, amados hermanos, que nunca se nos ocurra pensar que en el tiempo que tuvo Jesús sobre esta tierra, dejó de ser Dios. Él siempre ha sido Dios. Dice la palabra del Señor que todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas. Por ende, como dice Filipenses capítulo 2, Pablo hablándole a los filipenses en el capítulo 2, afirmaba esa humanidad de Cristo cuando dijo, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2 versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, mis hermanos, como dice este comentarista de la Biblia Diario Vivir, el énfasis de este versículo no está en que Jesús perdió la capacidad de conocer los acontecimientos, sino en el hecho de que nadie los conoce. Es un secreto de Dios el Padre revelado a Dios el Hijo. Cuando Cristo vendrá, cuando Él quiera,
Cuando le plazca va a venir por su pueblo, por sus escogidos. Y que conste que Jesús vendrá por aquellos que ha escogido. Él no va a venir por aquellos que han rechazado el evangelio. Él no va a venir por aquellos que han dado la espalda al evangelio. Él no va a venir por aquellos que creen que son cristianos pero no lo son. Él va a venir por aquellos que ha salvado y por aquellos que han creído en él, como veíamos el domingo pasado en la predicación. En Juan capítulo 20, versículo 37, 31, Jesús nos exhortaba y decía: creed, porque si creen en el Hijo tiene vida eterna. Así que por esos que han creído, Cristo viene en aquel día. Ahora bien, aunque solo viene por sus escogidos, dice la palabra que todos escogidos y rechazados van a venir y van a compadecer delante de él. Así, amado, que el énfasis del Señor es que no necesitamos calcular el tiempo cuando Cristo ha de venir, sino lo que necesitamos es estar preparado, en un proceso de preparación continua para cuando el Señor aparezca, nosotros podamos estar preparados. El versículo 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Por eso el Señor nos exhorta en esta mañana a estar en constante vigilancia, porque no sabemos cuándo aparecerá en las nubes y nos llamará a comparecer delante de Él. Hermanos, ese día no será, escuche, un día terrible para los cristianos. No será un día terrible para los cristianos. Ese será un día de gozo y de alegría, pues los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Aquel día en que Cristo venga para los justos será un día de gozo y de regocijo. No debe ser un día para nosotros preocuparnos, porque será un día en que entraremos en la presencia gozosa con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para los perdidos, el escenario es diferente. Ese día será terrible para los impíos. Ese día será terrible para los perdidos y aquellos que han sido consumidos por su propia iniquidad. Los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de Jesucristo, dice la palabra, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No serán atormentados por un día, no serán arrojados por una semana, por 1000 años, por 500 años, sino por toda una eternidad lejos de Dios. Así que para los perdidos, para aquellos que no son cristianos, para aquellos que no son salvos, aquel día, amigos, se acerca. Puede ser esta noche, amigos, se acerca aquel día de terrible juicio sobre ti que no conoces a Cristo. Pero la buena noticia es que puedes ver, hoy puedes ser salvo, hoy puedes cambiar el destino de tu vida, el destino de tu futuro, hoy puede ser cambiado. Si, como dice Juan 20:31, si tú crees en Cristo, si tú crees en Cristo, tu destino puede ser cambiado. Así que al contemplar tales escenarios de estos versículos que leímos, el Señor nos exhorta con las siguientes palabras. Versículo 35 al 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o sea, a la madrugada o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. Velad, porque no sabemos cuándo el Señor ha de venir. Velad, porque no sabemos cuándo tendremos que compadecer. Sabemos que lo haremos. Nosotros sabemos, de hecho, que vamos a morir. Ahora, ¿cuándo vamos a morir? No lo sabemos. ¿Eso es un secreto de quién?
del Padre, ese sí sabe cuándo nuestro corazón se va a detener. Ahora, como no sabemos cuándo vamos a morir, necesitamos también estar preparados para cuando ese día llegue. Dice Matthew Henry, no sabemos si nuestro Señor vendrá en los días de la juventud, en la edad mediana o en la vejez. Pero tan pronto como nacemos empezamos a morir y por tanto debemos esperar la muerte. Es un acontecimiento que sabemos que nos va a ocurrir. Nuestro gran afán debe ser que cuando venga el Señor no nos halle confiados, dándonos el gusto en comodidad y pereza, despreocupado de nuestra obra y del deber. De hecho, hermanos, el tiempo que el Señor nos ha regalado en esta tierra no es para nosotros vivir despreocupados, vivir la vida y olvidarnos del deber que tenemos como creyente. ¿Cuál es el deber que tenemos como creyente? Entre muchos otros, mientras Cristo venga, tenemos que hacer como hacía Noé mientras preparaba el arca. Mientras el arca era preparada y Noé estaba construyendo, llamaba a los hombres al arrepentimiento. Así que mientras Cristo venga, no somos llamados a estar viviendo la vida despreocupados porque estamos seguros en Cristo, sino llamando a otro al arrepentimiento. Es parte de nuestro deber como creyentes. Entonces, ¿cómo debe el Señor encontrarnos a nosotros, mis hermanos, cuando venga? ¿Cómo debe encontrarnos? Versículo 37, debe encontrarnos velando, debe encontrarnos vigilando, debe encontrarnos en alerta, debe encontrarnos haciendo su deber, el deber que nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Cómo debe el Señor encontrar a su iglesia cuando regrese? Debe encontrarnos velando, debe encontrarnos trabajando en su obra, debe encontrarnos orando juntos como iglesia y saliendo a hacer la tarea que Él nos ha encomendado. ¿Cómo debe el Señor encontrar a los jóvenes de la iglesia Bautista Betel? ¿Cómo debe el Señor encontrar a las damas de la iglesia Bautista Betel? ¿Cómo debe el Señor encontrar a los caballeros de esta congregación? ¿Tomando vino? ¿Durmiendo muchas siestas? ¿Escondido tras la esposa? ¿Y dejándole las responsabilidades a ella sola? No, hermanos, nosotros somos llamados no solo a pastorear el corazón de nuestras esposas, de nuestros hijos, sino a ir delante de ellos haciendo la tarea que Cristo nos ha encomendado. Y lo cierto es que nosotros, los caballeros de la iglesia, estamos muy cómodos en nuestros afanes. Pero Dios nos llama a vivir velando y orando con toda oración y ruego mientras aquel día llega, cumpliendo con nuestro deber. Como dice la Confesión Bautista de 1689, así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en sus adversidades, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, ni cuándo será esa hora. Hermanos, el Señor nos llama, mientras estamos esperando ese día, a velar y a cumplir con nuestro deber. Mientras ese gran día de su venida llega, debemos estar alertas, velando y disuadiendo, como dice ese comentario de la Confesión Bautista, disuadiendo a todos los hombres de pecar, disuadiendo a todos los hombres, convenciéndolo. Mira, el camino que lleva no es el correcto, vas rumbo al infierno. En aquel día tú serás levantado, serás juzgado.
Y si tu nombre no se encuentra en el libro de la vida, tú serás rechazado eternamente, sin esperanza de salvación, lejos de Dios y de sus propósitos. En cambio, para aquellos que son salvos, que son escogidos para salvación, aquel día glorioso que les espera será un día de fiesta, de regocijo, hermanos. Y esa esperanza es la que debe movernos a nosotros a salir a hablarle a otros de Cristo. No durmamos, como dice el verso 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. No te preocupes por saber el día en que ha de venir nuestro Señor. No te preocupes. Preocúpate por estar alerta. Preocúpate por ser hallado en gracia delante de Dios. Preocúpate por ser hallado cumpliendo con tu deber como cristiano. Tú joven, preocúpate por ser hallado cumpliendo con tu deber. Dama, preocúpate por ser hallada delante de Dios cumpliendo con tu deber. Caballero, preocupémonos por ser hallado en aquel día cumpliendo con nuestro deber. Deseo concluir leyendo 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 3 y verso del 6 al 8. Por favor, si puedes, acompáñame, aunque sea con la vista. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 al 3 y versículo del 6 al 8. Dice la palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Acerca de los tiempos no hay necesidad de que yo te escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Tres cosas importantes en ese versículo 8: fe, amor y esperanza de salvación. De eso debe estar vestido el cristiano, y de eso debe estar vestida la iglesia del Señor Jesucristo. Fe en Cristo, como dice ese versículo 8. Amor cristiano, amor ágape para con la iglesia del Señor. Amor ágape no solamente al pecador para que se arrepienta, sino amor entre usted y yo como hermanos en Cristo, despojándonos, como dice la palabra, de todo peso del pecado que nos asedia y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás, hermanos. Como veíamos hace unos domingos atrás, llamados a vivir, no como viven los demás, sino a vivir separados para Dios. Aquí este versículo nos dice: no durmamos como los demás. Aquellos duermen, aquellos están acostumbrados. Y de hecho, cuando habla de dormir, hermano, no se refiere literalmente a que usted eche una siesta. No es pecado descansar, no es pecado dormir. De hecho, a mí me gusta dormir por lo menos 8 horas. Eso no es pecado. Cuando habla de dormir, habla de estar, como decimos, durmiendo en los laureles, viviendo sin esperanza, viviendo sin propósito, descuidando los planes de Dios, descuidando nuestro deber como creyentes.
No durmamos como los demás, sino lo contrario. Velemos, estemos alertas, seamos sobrios, no ebrios, sobrios, con el juicio bien puesto, discerniendo los tiempos en lo que vivimos conforme a las Escrituras. Seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, dice la palabra, andamos en la luz, somos de la luz. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y como les decía hace unos minutos, la venida de Cristo será terrible para los impíos, será terrible. Su destrucción les sobrevendrá mientras sueñan con la felicidad y se complacen con vanas entretenciones. Cuando digan paz, cuando digan felicidad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. No habrá medio, hermanos, para eludir el terror de castigo de ese día. No habrá una roca donde podrán refugiarse. No habrá una cueva debajo de sus casas. De aquel día nadie va a escapar. Pero de la misma forma que será un día terrible para los que se pierden, será un día de dicha para el justo. Ellos no están en tinieblas, son hijos de luz. Los hijos de Cristo no están en tinieblas, no deben preocuparse por aquel día. Esta es la feliz condición de todos los cristianos verdaderos. Así que, hermanos, despertémonos a nosotros mismos y unos a otros, cuidémonos de nuestro enemigo espiritual que acecha. Cumplamos con nuestro deber como creyentes. Vistámonos de amor, vistámonos de fe y tomemos como escudo el yelmo de salvación. No durmamos como los demás, sino como dice el versículo 37, Marcos 13, la cita principal. Velad, no sea que venga de repente aquel día y nos halle dormidos. Velad, velad. Amigo, aquel día se acerca. No sabemos cuál es, cuándo es. Pero como la muerte misma, tenemos la certeza que vendrá. Y cuando aquel día venga, no hay esperanza para el que está perdido. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de cambio de rumbo. Hoy es el día en que puedes ponerte a cuentas. Aquel día vendrá. Tan cierto como la muerte misma, aquel día vendrá. Y aquellos que no estén preparados le espera un juicio terrible. Aquellos que han sido escogidos, salvos en el Señor, le espera un gozo perpetuo. Pero aquellos que han rechazado el Evangelio, han rechazado a Cristo, tienen como inmunda la sangre de Cristo, aquel día los libros van a ser abiertos. Y aquel día tendremos que compadecer delante de Él. Aquel día no podremos decir, esto no lo sabía. Porque dice la palabra de Dios que aún los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero si eso no es suficiente, Dios ha puesto en ti y en mí una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero si eso no es suficiente, están aquellos que predican y que te hablan de arrepentimiento. Amigo, hoy es el día en que tú puedes ser salvo. Hoy es el día en que tú puedes cambiar tu destino y comenzar a vivir para la gloria de Dios. Como dice la palabra, si escuchas hoy, no endurezca tu corazón, porque aquel día tú dirás, Señor, hice muchas cosas en tu nombre. Y Él te va a decir, maldito, apártate, no te conozco. ¿Sabes por qué?
porque tú no eres de aquellos que han sido salvos por Él. Y no importa las veces que haya diezmado, las ofrendas que haya dado, los 100 pesos a los minusválidos en las esquinas de los semáforos, eso no compra tu salvación. Eso no es un boleto de salvación al cielo. Todo está muy bien que lo hagas. El único medio para tú ser salvo, amigo, es a través de Cristo. Es como decía Juan, como dice Juan, que veíamos el domingo, creyendo en Cristo. Y para aquellos que son salvos, como dice la palabra, les digo en esta mañana, velad, estemos preparados. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por tu santo evangelio que salva. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos del camino en el cual tú nos has llevado contigo a caminar. Guárdanos, líbranos del mal. Cuando vengan las tentaciones, ayúdanos, Padre. Líbranos, guárdanos del mal, guárdanos del mundo, guárdanos, Señor, de lo común. Y ayúdanos a vivir apartados para ti, cumpliendo nuestro deber como cristianos, nuestro deber como sacerdotes en esta iglesia. Ayúdanos, Señor. Padre, oramos para que en tu misericordia quite de nosotros toda apatía, quite de nosotros toda falta de fe, toda falta de confianza en ti, y podamos creer a tu palabra, Señor, todo lo que ella dice. Ayúdanos a meditar en lo que hemos visto hasta este día. Ayúdanos en nuestra casa a hacer un alto, retomar las escrituras que hemos visto en este día, tanto la escuela bíblica, Señor, como la palabra del devocional, como este mensaje. Ayúdanos a meditar, Padre, a poner todo nuestro empeño en estas cosas. Porque como dice tu misma palabra, meditando en estas cosas, no caeremos jamás. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo. Rogamos por los perdidos. Padre, que en tu misericordia, en tu amor infinito los alcance. Por favor, alcánzalos para salvación. Alcánzalos para salvación. Alcánzalos, por favor, para salvación, Señor. Que ellos puedan entender que donde están, el camino que transitan, aunque parece ancho, lleva a la muerte y muerte eterna. Por favor, Señor, ten misericordia de ellos. Oramos en el